Gracias, buenos días a todos. Siempre es un placer y un gusto estar acá entre amigos, ¿no? Casi que consideramos a México nuestra segunda casa y al profesor Víctor Sánchez como un hermano, ¿no? A propósito, es nuestro secretario permanente de la Confederación Centroamericana y del Caribe, así que es un honor también para nosotros trabajar junto a Víctor. Vamos a dar esta plática con una orientación, siempre haciendo la valoración de riesgo, pero vamos a ir entremezclando datos de epidemiología y algo que probablemente comenzamos a hacer, mostrábamos ayer, era un poco acerca del análisis del costo de lo que conlleva manejar este tipo de pacientes. Si la tecnología nos lo permite, entonces la plática que vamos a dar es en Mechanical Ventilation y vamos a hablar acerca de datos epidemiológicos, qué ha pasado un poco con la investigación y probablemente importante es cómo esto afecta a la economía en las unidades de terapia intensiva. Por otro lado, también vamos a poder ver algunos casos de pacientes que traje con la intención de mostrar que algunas tecnologías que consideramos que han pasado de moda todavía siguen vigentes en algún grupo de pacientes. Así que no tengo ningún potencial conflicto de intereses en relación con la presente presentación. Y bueno, comenzar con revisar algunos aspectos históricos, y esto es muy importante desde el punto de vista de que todo, como pueden ver, el descubrimiento de la radiografía, el uso de ventilación mecánica, particularmente los pulmones de acero, el descubrimiento del Swan-Ganz, uso de cortisona, el desarrollo de los tubos endotraqueales, el avance del descubrimiento de cosas como surfactantes, en fin, como pueden ver, todos estos aspectos que de alguna manera nos son importantes en el manejo del día a día de nuestros pacientes en las unidades de terapia intensiva, particularmente en pacientes con ventilación mecánica, que nos permiten y nos ayudan mucho para hacer el soporte y por supuesto para ir valorando. Esto probablemente son de las cuestiones básicas que nos apoyan en el diagnóstico del paciente. Y bueno, como sabemos ya, realmente los problemas particularmente de síndrome de respiratoria inflamatoria aguda, el SIRPA, o como quieran llamarlo, hay descripciones desde 1821 en donde la ENEC describe cuadros que son relacionados o consistentes con episodios de congestión pulmonar, que en otras palabras, ya viéndolo con las definiciones actuales y todos los elementos diagnósticos que tenemos ahora, pues obviamente eran casos de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y bueno, naturalmente esta pues que es muy importante. Siempre cuando estoy en algunos lugares siempre me hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes tuvieron o han tenido que ofrecer asistencia manual por falta de respiradores en sus unidades? Durante la práctica nuestra, siempre, particularmente como estudiantes, siempre después de que terminaba nuestro turno regular, teníamos que hacer el turno para poder darle asistencia respiratoria con ambos los pacientes porque no teníamos respiradores. Y entonces siempre traigo esto para ilustrar que el uso o esta práctica no es algo nuevo, ¿no? Como ven acá, el doctor Ibsen en el descubrimiento de la respiración de ventilación positiva. Tenemos acá un estudiante dándole apoyo a una paciente con poliomielitis, ¿no? Que creo que es muy importante en probablemente el nacimiento de las unidades de terapia intensiva en Copenhague, en Dinamarca. Y esto, denle un vistazo. No sé si me regalan el audio. And has relied on it since contracting polio at the age of 3 in 1950. And we were catching June bugs and putting them on strings, letting them fly.
around our heads. And I told her I didn't feel good, I was going to go lay down. I was up all night with a headache and my legs hurting. That morning I could not walk. Soon, she couldn't breathe and was put in an iron lung. As a child in the 50s living in an iron lung, Diane had lots of company, as thousands of other children were in the same situation in hospitals from coast to coast. They would push our iron lungs close together so we could play together. And our playing together consisted of our spitting at each other, because we couldn't do anything else. Doctors working in those hospitals still recall the constant hum of all those iron lungs operating simultaneously. On the third floor of Municipal Hospital, there was a ward filled with iron lungs, and the noise was deafening, and I hated to go up there because it was depressing. You might think that after all these years, technology would have evolved to present Diane with other options. For other people, there are other solutions. There are chest respirators that fit on your chest. That's for people who have a straight spine. I don't. My spine is curved like an S. Interesante porque aproximadamente hasta el día de hoy hay en promedio 20 o 30 pacientes que todavía están viviendo en pulmones de acero. El problema que están enfrentando ahorita es que hasta hace 3 años había una compañía que podía ofrecer el mantenimiento para estas máquinas, pero hace 2 años la compañía dejó de ofrecer el mantenimiento. Esta paciente que acabamos de ver falleció el año pasado, ¿no? De manera que solo para darles idea de que tecnologías que creemos que han pasado todavía siguen siendo de apoyo para muchos de nuestros pacientes. Y entonces vamos evolucionando en el manejo de los pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Tenemos acá el clásico definición de Ashbach en relación al síndrome de insuficiencia respiratoria aguda en The Lancet. Y esta naturalmente también es otra radiografía importante de 1978, donde pueden ver ustedes que en este momento somos bastante liberales en términos del uso de los volúmenes para pacientes. Y entonces este tipo de pacientes eran probablemente, entre otras cosas, era una buena manera para nosotros poder practicar cómo colocar los tubos torácicos, ¿no? Porque naturalmente había bastante problemas con barotrauma. Y como vemos ese paciente, la radiografía, el paciente tiene tubos torácicos bilaterales. Y entonces la pregunta que uno se hace después como hemos estado escuchando a lo largo de todas las presentaciones, es que realmente hemos progresado. ¿Será que hemos avanzado a pesar de todo, a pesar de todos los esfuerzos de investigación durante los últimos 10 años en términos de terapias nuevas para síndrome de insuficiencia respiratoria aguda? Vemos que la mortalidad que oscilaba entre un 60 y 70% en los 80s, más o menos por ahora hemos logrado reducirlo a un 30 o un 40%, y este otro análisis que se mantiene entre un 38.5 o un 41%, de manera que a pesar de todos los esfuerzos, y como siempre digo, todo lo que hacemos en investigación en terapia intensiva, si no impactamos la mortalidad de pacientes, si no hay una reducción en términos de la mortalidad de los pacientes, realmente no tiene un gran impacto en nuestras prácticas diarias. Naturalmente, por supuesto, y qué bueno por todos los esfuerzos que se han hecho, pero en términos de reducción de la mortalidad, parece que todavía estamos con una batalla importante.
Y naturalmente vemos después, siempre en estos mismos términos, revisando un poco la epidemiología y resultados de lo que ha sido todo este caminar, vemos las tres definiciones clásicas, la de Ashbaugh, tratando de definir el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, luego después esfuerzos de Moran y colegas en 1988, hasta que finalmente tenemos de 1967 hasta 1994, finalmente logramos reunir a un grupo de gente y decir, ok, hagamos un consenso en términos de definir el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Y bueno, entonces fue que se pudo hacer el consenso americano-europeo en 1994 y publicado en la revista del Respiratory and Critical Care Medicine de la American Thoracic Society. Y entonces tenemos esto que básicamente intenta definir, no voy a detenerme mucho ya en esto, es bastante familiar para ustedes, pero bueno, va a ser muy importante para lo que vamos a hacer. Primero, pues sabemos que tiene que ser un episodio agudo en términos de la definición de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, con criterios radiográficos que esencialmente dicen la presencia de infiltrados bilaterales pulmonares, criterios de oxigenación, y esto es muy importante porque en este momento los criterios de oxigenación no están incluyendo el PIP. Y con criterios de exclusión que esencialmente dicen que hay una hipertensión de la aurícula izquierda, usando naturalmente una catéter de Swan-Ganz. Entonces, luego ya hace un par de años dicen, bueno, esta definición la hemos usado y esta definición, a pesar de todo, a pesar de todas las controversias que tiene, nos ha permitido de ayuda para poder desarrollar bastante investigación. Sin embargo, pues había que revisarla, había que decidir, ok, qué de nuevo podemos aportar, cómo podemos hacerla más práctica. Por otro lado, también una de las cosas importantes en la terapia intensiva, cuando estamos intentando atraer algo nuevo, es la aplicabilidad de lo que vamos a hacer en los diferentes entornos, porque tenemos que decidir, probablemente vamos a hacer este protocolo o estas guías para estudios de investigación, pero ¿qué pasa en general, con los que no estamos haciendo investigación o lo que estamos en el día a día batallando con los pacientes, que necesitamos cosas prácticas, elementos que nos permitan decir, ok, esto está sucediendo y esto vamos a hacer? De manera que entonces, como sabrán, habían las eternas controversias en términos del PAFI, que no es constante, que naturalmente va a variar en términos de la presencia o no de PIP. La radiografía, en este momento los criterios son muy generales en términos de la presencia de infiltrados bilaterales, es una definición muy general. Naturalmente, y la pregunta de todos es, el día de hoy, por supuesto, es a excepción de ciertos grupos de pacientes, realmente ya no estamos usando mucho o casi nada el catéter de Swan-Ganz, de manera que entonces ya el último criterio es un poquito ambiguo y ya no tenemos muchos elementos para soportar esta definición. Y entonces con esa idea, por supuesto, la sensibilidad y especificidad de la definición es muy discutible, 84% de sensibilidad y una especificidad de 51% de acuerdo a Andrés Esteban y Ferguson. Esta es otra definición que se intentó también tratando de buscar o de dar más elementos que nos ayuden en el día a día de nuestro trabajo. Y entonces, venimos ya hace un par de años en donde decimos, ok, finalmente se llega otra vez a tener un consenso europeo-americano con la intención de redefinir el síndrome de insuficiencia pulmonar aguda, y entonces decimos que es una lesión pulmonar aguda difusa con factores de riesgo reconocidos. Entonces debemos decir que es un síndrome, no es una condición aislada, caracterizada por inflamación que conduce a un incremento de la permeabilidad vascular pulmonar y pérdida de la homogeneidad del tejido pulmonar. El sello del síndrome, hipoxemia y opacidades pulmonares bilaterales. Una vez más, asociada con reconocidos factores de riesgo y con variables fisiológicas que incluyen un incremento del espacio muerto fisiológico, una disminución de la complacencia pulmonar, otros hallazgos importantes: edema pulmonar, inflamación, membranas hialinas y hemorragia alveolar con daño alveolar difuso. Y entonces tenemos ya
la definición, tenemos este marco conceptual que nos permite ir avanzando. Ya hemos dejado de decir lesión pulmonar aguda porque se ha sustituido por una insuficiencia respiratoria leve, luego tenemos moderada y severa en dependencia de los criterios del tiempo que tiene que ser agudo, en dependencia de los criterios de hipoxemia, en la presencia del origen de edema, hallazgos radiográficos, anormalidades y algunos daños fisiológicos importantes que como mencionó la definición. Y entonces, ¿para qué nos sirve de qué nos sirve o a qué nos ha llevado esta definición? ¿Cuánto hemos progresado? Y entonces decimos, bueno, esta definición nos permite para tratar de decir, ok, podemos ser más libre con líquidos, podemos tener prone position, ¿será que nos sirve? Bueno, ya lo verán, como ven en la imagen, ¿no? Pero bueno, con la definición nos permite varias cosas. Primero, en primer lugar, una de las cosas importantes, las terapias de protección pulmonar. Eso no cambia. Sabemos hasta el día de hoy, a pesar que fue algo de que comenzamos a hablar a finales del 2000, es un concepto que hasta el día de hoy y hoy por hoy es lo generalmente aceptado. Todo lo demás son alternativas que tenemos en nuestro armamentario de diagnóstico y posibilidades terapéuticas, pero naturalmente lo que definitivamente no debe de permanece son las medidas de ventilación de protección pulmonar. Algunos esfuerzos se han hecho para tratar de ver qué sucede con ventilación no invasiva en este tipo de pacientes. Como vemos, entre leve y moderado podemos ser un poquito más conservadores en cuanto al PIP. Entre moderado y severo, pues sabemos que podemos utilizar PIPs más altos. Naturalmente siempre y todavía existe la controversia, cuánto todavía no sabemos. Va a ir más bien en dependencia de lo que nosotros vayamos viendo. Y para los casos más severos, pues sabemos, podemos ya tener algunas otras terapias que sabemos son las terapias de rescate, ya sea prone position, uso de bloqueadores neuromusculares, óxido nítrico, ventilación de alta frecuencia, ECMO, y naturalmente el resurgir del concepto el ECMO que es parcial, que no estamos realmente, no es full y que eventualmente sería una alternativa para pacientes en el futuro porque naturalmente reduce la cantidad de complicaciones, particularmente las complicaciones de sangrado. Y entonces vemos que este concepto, a pesar y esto de que estamos hablando de estrategias de ventilación pulmonar de bajo PIP, hasta el día de hoy es el concepto mayor aceptado, es probablemente en general lo que hoy por hoy hacemos. Lo demás, pues obviamente no ha impactado la mortalidad, como mencionaba al principio. Cualquier cosa que hagamos, por muy bonita que parezca, si no impacta la mortalidad, realmente no estamos avanzando mucho. Y entonces vemos, este fue el único estudio que hasta el día de hoy ha impactado mortalidad de una manera importante. Y entonces todo lo vamos viendo también a partir de qué es lo que cuesta para nosotros este tipo de pacientes. Entonces vamos a ir analizando ya a partir de ahorita los costos que representa para nosotros tener este tipo de terapias y naturalmente el costo en términos de dinero para nuestras unidades. Entonces, como vemos, en esto sabíamos que el principal medida de soporte para pacientes con ERTS es la ventilación mecánica. Sin embargo, los beneficios de oxigenación y todo lo debemos de ir valorando en términos de que tenemos que definir nuestras metas de oxigenación, y hasta el día de hoy las metas de oxigenación en base al ERDS-Net es tratar de mantener una PaO2 entre 55 a 80 y una saturación de 88 a 95. Algunos dicen que de pronto podemos ser un poco más liberales con esto. Todavía hay algunos estudios que están en desarrollo tratando de ver si podemos ser un poquito más estrictos en cuanto a estos criterios, pero bueno, por ahora esto es lo aceptado. Recordando este concepto de que todo lo que nosotros hagamos en el intensivo, particularmente en particular con estos tipos de pacientes, de alguna manera vamos a causar lesión al pulmón, ya sea que agreguemos algo de PIP, ya sea que ventilemos con volúmenes tidales un poquito por arriba de 6 o así, independientemente de lo que hagamos o hagamos un poco más de presión. Como quiera, hay siempre la posibilidad de que nosotros podamos dañar el pulmón.
Y entonces esto pues más o menos define, pues, si estamos teniendo alvéolos muy distendidos, pues vamos a causar bolotrauma. Si estamos abriendo o cerrando las unidades alveolares, podemos tener atelectotrauma. El mismo oxígeno va a crear toxicidad. Si tenemos la misma respuesta inflamatoria que se está liberando o que estamos ocasionando con el uso de respiradores, nos va a causar biotrauma, y eventualmente esto por la cantidad de la respuesta inflamatoria que se va a generar, en particular liberación de citoquinas, podemos eventualmente los pacientes pueden desarrollar fallo orgánico múltiple y de pronto ya mueren por esto. De manera que entonces, como ven, cualquier cosa que hagamos vamos a causar daño. Entonces, la idea es tratar de ofrecer terapias y tratar de hacer lo que tenemos que hacer con este tipo de pacientes, con la capacidad de estar evaluando en el día a día lo que estamos haciendo con el paciente, cómo el paciente va evolucionando, y poder limitar en menor medida el daño que podemos ocasionar. Y bueno, la otra pregunta que tenemos y probablemente lo que vamos a enfrentarnos al día a día, especialmente cuando estamos recién terminando o estamos en nuestro periodo de formación, es que nos encontramos con esto. De pronto tenemos toda esta gran cantidad de definiciones de bi-level, CPAP, IAC, BPAP, en fin, que son esencialmente terminología que más obedece a efectos mercadológicos que realmente a lo que vayamos a hacer con el paciente. Han habido intentos de tratar de hablar con la industria que se dedica a esto para decir que tratemos de hacer algo que sea un poco más genérico, por llamarlo de esa manera, que sea un poco más simple de interpretar, pero obviamente cada quien está intentando conservar sus tecnologías, y entonces de pronto me robé este slide de Andrés Esteban, porque entonces necesitamos al pulpo Paul que nos ayude a decidir qué es lo que necesitamos. Necesitamos hacer bi-level, necesitamos hacer CPAP, en fin, de pronto nos encontramos con esto, no sabemos qué hacer. En fin, en general, porque la pregunta siempre es ¿cuál es la mejor modalidad de ventilación? Siempre recomendamos, usted tiene que se tiene que familiarizar con al menos 3 o 4 modalidades que sean las que usted use todo el tiempo, y naturalmente no está de más estar uno tratando de aprender lo nuevo, pero en el día a día necesitamos estar familiarizados con cierto tipo de terapias, particularmente hablando de ventilación mecánica. Y de pronto, pues naturalmente se ha generado una gran discusión y todo el tiempo estamos viendo que sí, la posición prona tiene algún efecto, ECMO y el ECMO parcial tiene algún beneficio, ventilación de alta frecuencia, particularmente con el HN1N1 vimos casos que mejoraron, óxido nítrico, en fin, terapias farmacológicas. Sin embargo, hasta el día de hoy, todas han de alguna manera mostrado alguna mejora de la hipoxemia, pero ninguna superior a la otra, y ninguna, por supuesto, ha impactado la mortalidad. Así que por ahora son opciones que tenemos para cuando los pacientes han fallado lo que convencionalmente y lo que aceptado es, y obviamente todo va a ir en dependencia de los recursos. Uno quisiera tener óxido nítrico, quisiera tener ventilación de alta frecuencia, quisiera tener ECMO, en fin, pero son terapias que cuestan mucho dinero. Y entonces, como vemos acá, los pacientes ventilados representan el 3% de las hospitalizaciones agudas y un 30% de todas las admisiones a las unidades de terapia intensiva. En el 2005 se estimó que la incidencia de todos estos procedimientos invasivos era más o menos de un 2.8% por 1.000 habitantes, representando más o menos sobre 700,000 pacientes que reciben ventilación mecánica por año en los Estados Unidos. Esta incidencia naturalmente se ha de alguna manera visto impactada por muchas razones. Uno de los aspectos más importantes es que nuestra población
y nosotros, nuestra esperanza de vida ha aumentado, de manera que estamos viendo pacientes de mayor edad en las unidades de terapia intensiva, y eso es un poquito más complejo porque en la mayoría de veces vamos a ver pacientes que tienen comorbilidades, que ya no obedecen solamente a una lesión pulmonar, pero que tenemos que estar viendo cómo está el azúcar, que tenemos que estar viendo cómo está la función cardíaca, tenemos que estar viendo si el paciente está en diálisis crónica, en fin, ya hay otros elementos que complican el manejo de nuestros pacientes. Y entonces el promedio de hospitalización en el 2005 de un paciente ventilado fue de 14 días, representando el 7% de todos los días de hospital. En el mismo año todo esto representó aproximadamente $34,257.2 por paciente. Eso multiplicado por 700,000 nos da un costo anual de 27 billones del costo del manejo de estos pacientes por año. El promedio del costo de intensivo por paciente ventilado es de 54,468 y naturalmente eso varía mucho entre 10,000 y 10,000 a 516 en dependencia de qué es lo que estamos haciendo. En fin, como ven, todo lo que hacemos y las tecnologías son interesantes, son bonitas, pero todo tiene un costo que va relacionado a lo que hacemos y naturalmente las tecnologías, como decía, en algún momento tienen un costo importante y afectan el presupuesto de nuestros hospitales. Sin embargo, como ven, del coste general de lo que representa tener pacientes en terapia intensiva, el 46,4% a un 56,1% está alocado particularmente al personal que usamos, porque naturalmente en la terapia intensiva tenemos enfermeras especializadas, tenemos terapistas respiratorios, terapistas físicos, intensivistas y una gran gama de un equipo multidisciplinario que está apoyando al paciente, y esto genera más o menos un 46,4 al 56,1% del coste de este tipo de pacientes, ¿no? Otros costos que los mencionábamos ayer era también lo que está relacionado con el uso de antibióticos, que representa un 15,6% a 21,7%. Lo que hacemos en términos de diagnósticos invasivos, un 17,9% a un 20,4%. Y naturalmente en términos de ventilación mecánica representa un 3 a un 6,6% de ese costo, ¿no? Y entonces aquí esta gráfica nos permite analizar que entonces tenemos costos fijos que no van a variar, y esto naturalmente están relacionados con todo el personal de apoyo que tenemos en las unidades. Ya hay un costo que pueda variar en dependencia de si queremos X o Y medication, o si queremos comprar esta otra terapia o este otro ventilador mecánico que nos ofrece, que nos va a ayudar en el manejo de nuestros pacientes. Esta gráfica es un poquito cargada, pero solo para ilustrar otra vez más el hecho de que los pacientes que tenemos en terapia intensiva, particularmente la edad, está afectando mucho, y naturalmente la tasa o la cantidad de condiciones asociadas que al final terminan también afectando mucho el manejo de los pacientes. Acá una vez más el costo efectivo costo-efecto de la ventilación mecánica para pacientes entre bajo riesgo, y como ven el riesgo acá estuvo medido por la edad. Entre más grandes nos hacemos, la posibilidad de poder fallecer en la unidad de terapia intensiva y no ser liberados del respirador aumenta. Acá, para ilustrar el uso de la ventilación prolongada, y la ventilación prolongada, la definición va a variar dependiendo de las literaturas. Algunas literaturas hablan de ventilación mecánica prolongada por más de 2 días, como ven acá, y otros dicen, bueno, la ventilación mecánica prolongada es del 21 días en adelante. En dependencia de eso, tenemos los dos análisis acá para que tengan una idea de lo que eso representa en términos de números para nuestras unidades. En sumario, tratando ya de ir con el tiempo,
La ventilación mecánica es, sin lugar a dudas, una de las mejores opciones que tenemos para darle apoyo a nuestros pacientes. No está en discusión. Naturalmente, el impacto y la adaptación de estos pacientes en la descarga inmediata es algo que sabemos que impacta de una manera importante. Cómo estos pacientes, después de estar 14 o 30 días en las unidades de terapia intensiva, en respirador, con sedantes, cuál va a ser su recuperación y sobre todo su adaptación a su vida productiva. Es lo que más nos importa de alguna manera, porque estar en el intensivo impacta de manera general al paciente, impacta a la familia, impacta su economía, y entonces nuestra intención es tratar de tener pacientes, ser un poco más estrictos con nuestras definiciones, con nuestra estancia en el hospital, y tratar que el paciente esté en la unidad el menor tiempo posible, en el respirador el menor tiempo posible, y obviamente, idealmente, si pudiéramos dejar de usar medicamentos como bloqueadores neuromusculares y sedantes, que eso podría de alguna manera ayudar, pero en fin, todas esas cosas van en dependencia de cuál es el equipo de apoyo que usted tenga en su hospital. Y una vez más, el costo-efecto de la ventilación mecánica es altamente dependiente de la causa, del fallo respiratorio, del riesgo de muerte que este paciente tenga en términos de, ya sea el score que usted utilice al momento de admitir a su paciente a la terapia intensiva, y naturalmente está influenciado por la edad. Espero que entonces con esto darles un empujoncito. Muchas gracias. Good morning, everybody. I will start with an apology. The apology is that my slides are not in Spanish. I don't speak Spanish terribly well, and I always feel that's a defect many of us in the United States have and don't acknowledge. I actually do speak a little bit of Spanish. I learned it as a boy riding the subways in New York City. It's probably not appropriate for this forum. Para esta situación. La segunda disculpa que les quiero dar es que vamos a hablar de la fisiopatología molecular. Me parece que el doctor Davos, o la presentación del doctor Davos, deja razonablemente claro el hecho de que la patología en sí, el trastorno en sí, no es algo que tengamos que entender a nivel macro. Sin embargo, tenemos que entender cómo funcionan los distintos tipos de ventilador y cómo pueden dañar aún más los pulmones, y quizá también cómo prevenir que el SIRA empeore. Pero para entender lo que realmente está pasando, las causas de este trastorno, y ofrecer tratamientos que vayan dirigidos a los And that said, I also put this disclaimer in place. One of the nice things about getting to be a professor is that you have very smart people who are younger than you come to you with wonderful ideas. Tenemos gente muy joven que se acercan a nosotros con ideas maravillosas. Nosotros les decimos adelante, y si tienen éxito, pues podemos poner nuestro nombre al final del documento. Aquí tengo al doctor Joran Weiss, quien trabaja en el Departamento de Anestesia y Medicina Crítica en la Universidad y la Facultad de Medicina de Hadassah. También tengo gente de mi propio laboratorio, incluyendo a Michelle Rash, quien ha estado con nosotros bastante tiempo, y finalmente mi colega Lori Kilpatrick, quien ha sido realmente importantísima
como elemento para preparar este tipo o realizar este tipo de trabajo. Tenemos el diagrama más famoso que haya sido creado sobre Cira. Lorraine Ware y Michael Mathey lo hicieron y describieron de manera muy clara lo que es el SIRA, los alvéolos. En contraste con la sepsis de lo que les hablé ayer, sí entendemos algunas cuestiones que pasan con el síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto o SIRA. El SIRA empieza con la activación de neutrófilos a partir de alguna fuente, ya sea cercana o remota. A los pulmones vemos que en la vasculatura, en el área intersticial, hay migración y después también se activan los macrófagos, se activan citocinas y otros elementos interesantes. Se activan aún más los neutrófilos y los neutrófilos secretan sustancias que pueden ser nocivas. También hay células dentro de los alvéolos que participan en este proceso, como veremos en un momento, que están bien ilustradas en esta diapositiva. Y lo que sucede a fin de cuentas con la secreción de estos materiales tan dañinos de los macrófagos y los neutrófilos es que las células tipo 1 que recubren o revisten los alvéolos quizás se vuelvan necróticas e incluso apoptóticas, que se pierdan. Esto da como resultado muchos restos alveolares dentro de los alvéolos, y como resultado los fibroblastos pueden darlos la señal de que migren a los alvéolos para así arreglarse en toda la membrana alveolar donde todo está dañado, produciendo fibrina que se va organizando con los restos celulares en lo que se conoce como membrana hialina, que cierra el área en donde los alvéolos han sido dañados, se han desquemado, se han perdido, y tarde o temprano el área fibrótica está cubierta por células de tipo 2 que se dividen, migran, se desplazan por todo el septum alveolar buscando distintas áreas denudadas, y en el SIRA no se detienen a una sola capa. En circunstancias normales con la capa alveolar se va a hacer una diferenciación en células tipo 1 y reparación, y en SIRA algo que parece ocurrir es que el proceso de la célula alveolar tipo 2 y su migración y su replicación se vuelve incontrolable y sigue en aumento. Como resultado, no hay reemplazo de estas células, sino una acumulación de restos. ¿Cuáles son los procesos patológicos que participan en este tipo de lesiones particulares? En primer lugar, como ya dijimos, la activación de neutrófilos. La inflamación es exuberante, probablemente sea más robusta de lo necesario para reparar la lesión que se ha presentado, o sea que hay acumulación de neutrófilos. En segundo lugar, como ya señalamos, hay una pérdida de células tipo 1, las que revisten los alvéolos, y esto se da mediante la apoptosis, pero también hay necrosis. Y por último, hay hiperproliferación, sobreproducción de células tipo 2, no solo llenan el defecto donde hay daño, sino que se van acumulando una encima de la otra, y tarde o temprano con la replicación celular pues se va a desarrollar cicatrización y fibrosis. Entonces lo que debemos preguntarnos es si estos son los cambios responsables de la morbilidad y mortalidad de nuestros pacientes con SIRA. Me parece que no podremos responder esa pregunta hoy, pero otra pregunta que viene de la mano de esta son los blancos terapéuticos. Podemos encontrar la manera de interferir con estos procesos y ver si se marca una diferencia con el desarrollo de SIRA y con los desenlaces para los pacientes. La manera de enfocar todo esto es utilizar un modelo clínicamente relevante, un modelo animal clínicamente relevante del SIRA que exhiba los cambios en cuestión. Podemos encontrar además cómo revertir los cambios patológicos, examinar los mecanismos y determinar si la reversión altera la mortalidad y morbilidad. Después de haber ligado y hecho punciones en ratas, vemos que el SIRA es lo que
que se presenta después de la peritonitis séptica. Entonces tenemos ligación cecal y punción. Estos son los cambios al inducir la lesión intraabdominal, y pueden ver claramente en el primer panel que tenemos animales no lesionados a quienes ojalá no les hubiéramos hecho nada, porque entonces no estarían sujetos a ventilación mecánica. Pero bueno, aquí vemos la célula alveolar tipo 1. Después de 48 horas de la inducción de la sepsis intraabdominal, pueden ver la anormalidad que se presenta en esta área. Está sumamente celularizada, el septum se ha engrosado, hay todo tipo de líquidos y de otros restos que se han acumulado dentro de los alveolos, y cuando lo vemos de cerca, a mayor amplificación, podemos observar que hay una gran cantidad de agua, que es esa cosita rosa dentro del intersticio, y algunos alveolos se van llenando con todo tipo de líquidos. Este es el SIRA clásico. Cuando hacemos la cuenta neutrofílica de los animales sujetos a esta lesión, podemos ver claramente que hay un tremendo incremento en el número de neutrófilos que están contenidos dentro de los alveolos. Esta es una prueba que realizamos tanto a nivel citológico como utilizando lavado broncoalveolar en animales. Bueno, también les había dicho que hay una pérdida de células tipo 1. La manera en que las podemos marcar sería observando las proteínas características. En las células tipo 1, como ustedes saben, tenemos como función el intercambio de gases y también la prevención de que los líquidos se acumulen en el intersticio dentro de los alveolos. Además, evitamos que el líquido vaya del intersticio al alveolo. Entre los mecanismos que hacen que esto sea posible, tenemos proteínas transportadoras que llevan moléculas hacia la vasculatura. Estas se llaman acuaporinas. Aquí tenemos una tinción de acuaporinas en café, y pueden ver que en el animal T0, el que no sufrió lesión en sus pulmones, el color es más claro, pero cuando vemos los animales dañados, mucha de la tinción café se ha perdido y es difícil identificar dónde se encuentra el alveolo. Una vez más, este es un buen índice de pérdida de células tipo 1. Ahora, ¿qué podemos decir de la proliferación de las células tipo 2? En la tinción lo que buscamos es una de las cosas características que son manufacturadas por las células tipo 2. Fabrican surfactante con varias proteínas A, B, C y D. Podemos teñir estas células, hacer una tinción con la proteína C, el surfactante de célula C. Así lo hacemos para que se activen, entonces ya no se tiñe de café, sino de verde. La mayoría de las células van a tener una tinción en color azul. Acá vemos el animal lesionado con muchísimo verde, hiperproliferación de células tipo 2. De hecho, este modelo describe lo que nosotros consideramos más importante. Y esto es algo que no había incluido en mi plática, pero me parece en cierto modo divertido o curioso. Tenemos gas inhalado para hacer gamografías de los animales afectados. Con esta técnica podemos medir ciertas cosas casi a nivel microscópico. No podemos analizar o estudiar los alveolos individuales, pero sí las unidades o los racimos sin demasiado problema. Vemos la distancia entre el alveolo y el gas HE y podemos ver que la distancia entre los alveolos o la heterogeneidad de los pulmones, por así decirlo, se ha incrementado muchísimo en los animales que han estado sujetos a la sepsis o al SIRA, al síndrome de insuficiencia respiratoria. Entonces, bueno, cada vez hay menos homogeneidad en el entorno del SIRA. Otra cosa que podemos hacer con el gas inhalado es estudiar la distribución de la ventilación. Y lo que obtenemos de estas gamografías o de estos barridos son el coeficiente de difusión promedio. Cuán grande es el radio del alveolo. Es difícil verlo acá, pero van a ver que existe un colapso pulmonar. El animal con SIRA
Es lo que observamos aquí en una condición mucho peor. ¿Qué pasaría si revirtiéramos estos cambios? En eso consiste la terapia. Hay moléculas que podrían dañarse con el SIRA, de hecho, en cada uno de estos procesos, y la respuesta es sí. Una de las moléculas que ha evolucionado para revertir estos procesos se conoce como proteína de choque térmico. Es una proteína de choque térmico, parte de una respuesta de choque térmico protectora que se preserva y que es filogenética, se sintetiza además en respuesta a todo tipo de lesión. Pueden encontrar esta respuesta de choque térmico en casi todos los organismos en nuestro planeta. En las amebas, en la vida, en la forma de vida superior, en el intensivista, y también en los que están en el inter. Bueno, esta es una fotografía ya muy vieja. Como ven, trae colgado el estetoscopio y ya nos dijo que es un instrumento obsoleto. Bueno, ¿dónde están las proteínas de choque térmico? ¿O qué son? Su función principal es responder a los esfuerzos como de tipo de choque, de isquemia, de endotoxemia, hipoxia, intoxicación por metales pesados, y todo esto produce SIRA. Hay una transcripción rápida de las proteínas que podemos ir controlando y duran menos. O sea que si se enfrentan a un ataque, el choque térmico se puede presentar de inmediato y no desaparecerá durante un buen periodo. Esto permite que otras células sufran daños irreversibles. Vemos que la proteína clave aquí es la HSP70 y en ella nos concentraremos. La HSP70 es muy importante porque conserva, restaura y altera la estructura de las proteínas interactuando con las proteínas y los polipéptidos. Les voy a enseñar un ejemplo en un momento. Además, evita la agregación de proteínas desnaturalizadas, lo cual en parte explicaría la capacidad de evitar la formación de los restos celulares que encontramos dentro de los alvéolos. Además, hasta cierto punto restaura la función proteica. Una de las cosas que pueden hacer estas proteínas es llevar a las proteínas dañadas a un área remota de la célula donde podrán repararse. Otro nombre para este tipo de proteínas son las proteínas chaperonas. Así que con base en los efectos de la HSP70 y con base en lo que sabemos sobre el daño que se presenta en el SIRA, uno pensaría que la expresión de la HSP70 debería incrementarse de manera dramática en experimentos, pero la realidad es que no sucede así. En mi laboratorio hace ya varios años empecé a estudiar esto. Fíjense, las flechas señalan a la tinción, la progresión del SIRA, y en los paneles superiores vemos la cantidad de proteínas y el número de puntos negros se reduce de manera bastante notable. Bueno, ahora retrocedamos un momento y observemos los procesos que hemos descrito, que la HSP70 podría revertir y así evitarnos tener que tratar el SIRA, inflamación exuberante, pérdida de células tipo 1 e hiperproliferación de células tipo 2. Muchos de los estudios que hemos realizado muestran que la respuesta de choque térmico generalmente puede atenuar la respuesta o la mediación de la respuesta de los mediadores, interferir con la replicación, por lo que tenemos que utilizar HSP70 para revertir algunas de estas respuestas. ¿Cómo podemos introducirlas en las células epiteliales? A través de la magnificación o ampliación génica, terapia génica. Con base en ciertos desenlaces, la terapia génica ahora es una palabra que ya no utilizamos, es como un tabú, pero aún así es una muy buena técnica para la investigación. De hecho, sospecho que en algún momento volverá a utilizarse, volverá a popularizarse por varias razones.
Algunos de los problemas que han resultado de la terapia génica han sido que se han tratado errores innatos, cuestiones que se han afectado de manera permanente, por ejemplo, con la fibrosis quística, con la hemofilia. En el caso de SIDA no queremos alterar permanentemente nada, queremos tener una expresión transitoria de algo que podría ser terapéuticamente útil. Y cuando la terapia sigue su curso y la patología ha sido revertida, pues con eso nos conformamos, pero si alguien utiliza terapia génica para tratar enfermedades agudas, puede obtener ciertos resultados positivos. El DNA puede estar libre en el núcleo, puede integrarse al genoma del hospedero, pero en el caso del tratamiento del SIDA no es así, tiene que estar ahí, operar durante un momentito y con los estímulos apropiados el DNA podrá transcribir y exportar el mensaje y después traducirlo. O sea que tiene que haber un promotor, algo que pueda estimular al gen a expresarse. El RNA, la proteína que se va a fabricar, tiene que contener de hecho el gen estructural y ciertos elementos de regiones de traducción o UTR por sus siglas en inglés. Además, hay un promotor condicional muy fuerte que puede realmente impulsar la expresión del transcripto específico, del blanco del tejido específico tipo celular. Acá tenemos el cDNA. Una de las cosas muy positivas de HSP70 es que a nivel estructural es muy similar en las amebas, en los seres humanos, o sea que podemos utilizar este elemento en particular, aplicar una purga y después atenuar el vector, expresar lo que nosotros conocemos como ADHSP del HSP70. Ahora tomo un grupo de animales y les doy esta HSP70. En primer lugar, tenemos que demostrar que ha penetrado. Y cuando observamos aquí los paneles en donde se introduce HSP, vemos tinción de la HSP70 que está entrando aquí, que está siendo fabricada en las células y está haciendo algo. Animals that were treated with an empty vector with a protein, a virus that expresses a protein called GFP, which is a marker protein more than anything else. You can see that there's no HSP70, which tells you that it's not the virus provoking a response. And also, if you look at this, you can clearly see the therapeutic effects of giving the HSP. When we looked at neutrophil counts in these animals, you can see that in the CLP by itself, the sepsis by itself, we are given, so high neutrophil counts. En las dos columnas de intervención y la media, el vector estándar, y al dar la HSP70 hay una reducción muy marcada en la cuenta neutrofílica cercana a los niveles basales. La tinción que buscamos aquí para determinar si las células de tipo 1 están o no presentes. Bueno, de hecho, aquí una vez más señalo que las acuaporinas son aquí de color café, tenemos un buffer de fosfato y pues se administran de manera endotraqueal en estos animales, o sea, no se introducen en la circulación en sí. Podemos además ver que hay una pérdida de tinción de acuaporinas, pero en los animales tratados las células tipo 1, su integridad y su presencia se preserva. Las células tipo 2 dijimos que las marcaríamos con SPC, ProSPC y que utilizaríamos tinción verde. Aquí hay muy poco. En los animales sépticos y con SIDA, con quienes se utiliza solución salina de fosfato, hay hiperproliferación y hay mucha mayor tinción en los tratados con ADHSP. Entonces, la administración de ADHSP a animales en el momento de 12LP puede resultar en una prevención o tratamiento del SIDA, puede mejorar la histología, puede reducir la acumulación neutrofílica,
preservar las células tipo 1, alterar la proliferación de células tipo 2 y la mortalidad a 48 horas se redujo a la mitad en estos animales. La siguiente pregunta es cómo funciona todo esto. Empiezo por analizar la inhibición de la inflamación. La molécula central parece que está controlando la cascada inflamatoria en muchas células. A esto se le conoce como NF-kappa B, que funciona con la estimulación de la transcripción de varios genes importantes, por ejemplo, casi todas las citocinas. Y la manera en que funciona es a través del factor de necrosis tumoral, o TNF, que se fija, se une a su receptor. Okay, doesn't look like this is going to, there we go. Okay, stimulates a molecule called IKK to be phosphorylated. IKK is then phosphorylates something that's attached to NF-kappa B. Now, NF-kappa B is normally P50, P65 heterodimer. It's attached to an inhibitor, I-kappa B, the inhibitor of NF-kappa B. This is phosphorylated. Se fosforila y una vez que se ha fosforilado, se unen una serie de ubiquitinas y junto con ellas va la kappa B, es decir, el inhibidor es eliminado y podemos hacer que el P65, P50, estos heterodímeros se muevan hacia el núcleo y controlar más a los genes proinflamatorios. Vamos a ver qué pasa con ADHSP. Se bloquea la unión de NF-kappa B, se controla también la translocación nuclear en el núcleo, el efecto de la fosforilación del IKK en kappa B, la fosforilación de IKappa B, y además se inhibe la fosforilación de la AKK en sí. O sea que bloqueamos esto a distintos niveles. Quiero señalar dos cosas importantes sobre la actividad de la sinasa IKB y IKK. Cuando hablemos de los mecanismos nos daremos cuenta de que funcionan de manera muy específica. Por lo general, la molécula pesa entre 300 y 350 kilodaltones. La subunidad activa será fosforilada, espero. Después se presenta a P50, P65 y kappa B a través de otra molécula en este complejo IKK, y esto afecta la fosforilación de IKappa B alfa para la ubiquitinación y la proteólisis. Y resulta que los multímeros de este complejo IKKB están mucho más activos que los monómeros. De hecho, los más activos son las moléculas que se van fijando. No pude encontrar la manera de mostrarles esto en forma más clara. Pero bueno, esto pesa una vez más entre 300 y 350 kilodaltones. Podrán llegar hasta 1200. Hay estos blancos y espero que sea la única diapositiva de gel que les muestre. No los voy a aburrir con esto a muerte. Pero bueno, se los quiero mostrar porque hay una diferencia en lo que está pasando. Debemos recordar que esto está fraccionado por peso molecular. Tomamos el producto, lo descomponemos en distintas fracciones de peso molecular. Aquí el peso molecular se incrementa. Es una diapositiva israelí y al empezar podemos ver que HSP70 evita la formación del complejo o lo estabiliza. ¿Cómo ocurre? Bueno, si vemos los extractos citosólicos vamos a ver que hay distintos elementos que componen este gran complejo. Vemos el kappa B alfa, la forma fosforilada, el kappa beta, el IKK y el HSP y la HSP70 en sí. Se desarrollan altos niveles de información gracias al complejo de este peso molecular y podemos ver que están cerca de los 300-350 kilodaltones, son grandes y activos. También pueden observar que no hay mucho IKappa B o nada fosforilado porque ha sido clivado y entonces la molécula puede activarse. También vemos que la mayoría del IKappa B fosforilado se encuentra aquí, pero
en general se encuentra en menores cantidades esta unidad. Con HSP70, pues que la mayoría de los complejos se van a encontrar a menores pesos moleculares, a menores fracciones. También pueden ver que tiene una asociación con HSP70. De alguna manera se une a este complejo. Y podemos ver que la IKB fosforilada y no fosforilada sigue unida. Entonces lo que podemos decir es que IKB o que la HSP70 puede unir a cualquiera de las subunidades, pero que va a inhibir los procesos uniendo y congelando a esta molécula en complejos de bajo peso molecular, evitando así la formación de las grandes moléculas que son más activas. Cuando lo vemos de esta manera, podemos saber que conocemos la manera en que la proteína HSP70 afecta a IKB. Podemos decir que bloquea la fosforilación de IKB, también que bloquea la formación de multímeros, también que bloquea la ubiquitinación y como resultado previene la activación, pero lo más importante en cuanto a resultado parece limitar la formación de estos complejos proteicos tan enormes. Bueno, ¿qué podemos decir de la apoptosis? Esta es la tinción. No sé muy bien qué color es, pero pues se ve como verde y lo llamé verde. Este es un animal tratado con colagenasa, con gran nivel de apoptosis, colagenasa, perdón. Podemos ver que esto no es un animal tratado con PBS normal. Aquí vemos mucho menos HSP70 y ya lo mencionamos, que cuando hacemos la cuenta y observamos las pantallas positivas, podemos ver que independientemente de que tratemos con otro adenovirus o con PBS, va a haber un alto nivel de apoptosis. Estos son los mismos niveles observados en los animales tratados con HSP70 igual a T0. El mecanismo, bueno, este es un esquema que nos muestra la vía apoptótica. Hay una vía mitocóndrica que culmina en la activación de la caspasa, el apoptosoma que después activa la caspasa 3, se dirige al DNA, después el procaspasa 8. Lo que encontramos cuando vemos los efectos que tiene HSP70, y no voy a entrar en los asuntos moleculares, es que se bloquea la activación de caspasa 9, bloquea también el efecto de caspasa 9 que se une al apoptosoma. Hay un bloqueo en la activación de caspasa 8, también un bloqueo en el trabajo del apoptosoma al convertir o activar la caspasa 3 y como resultado un bloqueo en la apoptosis en términos generales. Esto me lo brinco porque ya no tenemos mucho tiempo. Hay una interacción alterada que evita que se formen los complejos proteicos. Tenemos la caspasa 9, la caspasa 3 que se ven alteradas. Y algo muy interesante que nunca habíamos visto reportado en ningún otro lugar es que las caspasas que contienen 8, 9 y 3 parece que toman vías totalmente distintas, apoptóticas. Y bueno, pues yo deduzco que debe haber algo de interacción. Por último, hablaremos de la hiperproliferación de la HSP70. Esta es la misma tinción que les había mostrado, la atenuación, y hablamos de lo que hemos descubierto sobre los mecanismos moleculares. Normalmente lo que va a ocurrir para que las células se repliquen, o sea, la gran limitante será la transversión de este punto en particular en el ciclo celular. Esto está dentro de la fase 1 génica, se llama el punto 1 de restricción. La manera de desactivarlo es a través de la activación de varios compuestos que son sinasas ciclo independientes, o sea, interviene aquí el fosfato y uno de los elementos más importantes son los que activan la expresión génica de estas proteínas que son tan esenciales para la formación o progresión del ciclo celular. Por ejemplo, la polimerasa DNA que es necesaria para replicar el DNA de la célula madre a la hija.
la activación del blanco, el factor de transcripción que es responsable de la activación de estos genes, se conoce como E2F, se conoce también como la proteína del retinoblastoma, que evita la unión al DNA nuclear y activa la transcripción. La sinasa ciclodependiente, hiperfosforila la proteína del retinoblastoma, y esta proteína entonces es liberada del E2, y cuando se libera el E2, el 2F puede seguir adelante y activar la transcripción. ¿Qué pasa, al administrar HSP70? Pues que hay un bloqueo en la ciclina que lo activa, hay un bloqueo en la fosforilación de la proteína retinoblastómica, también hay un bloqueo en la disasociación de la proteína del retinoblastoma en la proteína E2F, y también un bloqueo en el movimiento de 2F hacia el núcleo para adquirir el factor de transcripción, y como resultado un bloqueo en la elaboración de los genes dependientes de HSP2F. Por último, potenciales o tratamientos, mejor dicho, potenciales. Al principio les dije que estamos empezando a utilizar HSP para valorar las terapias. Esta es la piel de un animal. Pueden ver la patología del lado izquierdo. Se trata con un virus vacío, con HSP, con HSP70, y pueden ver que hay una gran cantidad de colapso en el animal no tratado y un incremento global de los diámetros de los distintos alvéolos. El tratamiento con ADHSP previene o revierte este colapso. Claro, tenemos mucho trabajo que hacer en este sentido, pero lo más maravilloso sobre el enfoque de este gas inhalado HE es que al terminar de la validación tendremos una manera maravillosa de valorar todo tipo de intervenciones. Será una manera, por ejemplo, de determinar si el incrementar o reducir la P va a tener un efecto en la geometría pulmonar, en la mecánica pulmonar, en la capacidad de difusión, en todo tipo de cosas importantes, ya sea que utilicemos o no los diferentes tipos de ventilación, como describió el doctor Hidalgo. Vamos a marcar una diferencia en la patología real. Entonces, para terminar, la respuesta a choque térmico, específicamente HSP70, atenúa el desarrollo de la lesión pulmonar inducida por sepsis en el modelo animal. Esto se presenta en parte por la inflamación limitada, por el tipo atenuado de apoptosis de célula tipo 1 y por la hiperproliferación de las células tipo 2. Los efectos parecen involucrar la interacción de HSP70 con complejos proteicos, previene la formación de complejos de grandes proteínas y sugiere que la actividad se encuentra en la generación o el desarrollo de estructuras cuaternarias sofisticadas. Y por último, podemos decir que este HPMRI, resonancia magnética de HPER, puede ser muy útil para mejorar el colapso de vías aéreas. Muchísimas gracias, agradezco enormemente su atención.